de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Gracias. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Gloria a Dios. ¿Encontraron? Vamos a leer la palabra del Señor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloren por vosotras mismas y por vuestros hijos. 23, ¿qué, hermano? Porque he aquí, 29. vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. La crucifixión de Jesús fue profetizada en dos oportunidades en el Antiguo Testamento. Una, 1000 años antes de que sucediera. David escribió el Salmo 22. Es uno de los salmos que se les denomina salmos mesiánicos, porque hablan sobre el Mesías, sobre Cristo, sobre Jesucristo. Y en el Salmo 22, del versículo 16 y al 18, habla sobre la crucifixión, que serían sus manos horadadas. Bueno, lo leemos mejor para que usted también lo lea también, ¿no? Porque a veces yo lo digo nomás y usted no lo busca en su Biblia. Así que tenemos un buen tiempo. Estamos en la Semana Santa, así que es tiempo de reflexión. Usted puede estar todo el tiempo aquí. Amén. Gloria a Dios. Salmo 22. No esté preocupado si va a comer o no va a comer. Así que no hay preocupación ahora. Salmo 22, versículo 16 al 18. Porque perros me han rodeado, 16 ahí, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue profetizado por David 1000 años antes. Qué interesante, ¿no? Después el profeta Isaías, 700 años antes de que suceda la crucifixión de Jesús, también lo profetizó en Isaías capítulo 53. Miren lo que dice en Isaías 53, versículo 3, 4 y 5. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto fue profetizado 700 años antes de que suceda la crucifixión de Cristo. Pero que esto haya sido profetizado significa que la muerte de Jesús no fue solamente un hecho histórico y anecdótico para que la humanidad lo recuerde un día al año.
y lo recuerde simplemente mirando y realizando y participando del acontecimiento histórico y tratando de recordar lo que hizo Jesús, sino que la muerte de Jesús tiene un significado grande, inmenso, que trajo beneficios muy grandes y muy beneficiosos y muy grandiosos para todos aquellos que creen que Jesucristo es el único Señor y el único Salvador. Por eso es que la muerte de Jesucristo no es cualquier cosa. Miren, en la época del siglo I y antes del siglo I, o aproximadamente 300 años de los primeros siglos, la crucifixión era una práctica que realizaban los romanos para poder condenar a muerte a aquellas personas que se rebelaban contra el imperio y contra el gobierno romano. Y muchos morían crucificados. Pero la diferencia entre esas crucifixiones y la crucifixión de Jesús es que las otras crucifixiones simplemente eran la muerte por alguna razón o por algún tipo de rebelión. Pero la muerte de Jesús no fue un acto de rebelión, no fue una actitud de oponerse a un gobierno, sino fue la máxima expresión del amor de Dios para con todos nosotros. Amén. Como hablábamos anoche en el culto, porque anoche hemos tenido también culto aquí, relatando la historia, ¿no? Hubo razón alguna de que sufriera de la manera que él sufrió, si es que el hombre mereciera que Jesús haya sufrido de la manera que sufrió. Nosotros no merecemos nada de lo que el Señor hizo, pero todo lo hizo, uno para cumplir el plan de salvación y otro para mostrar que su amor es tan grande y tan incomparable. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algunas cosas que vamos a aprender esta noche que trajo como beneficio la muerte de Cristo. A través del sacrificio y la muerte de Cristo, ya no voy a relatar porque anoche varios se fueron llorando, ya no voy a relatarlo como anoche. Vamos a hacer un estudio de la muerte de Jesús, ¿ya? La muerte de Cristo trajo que el ser humano pueda experimentar el perdón de sus pecados. Miren, la frase que Jesús dijo, y que lo hemos leído aquí en Lucas 23:34, la frase que Jesús dijo ahí cuando estaba crucificado: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, no es una frase casual que en el momento al Señor se le ocurrió, y como vio que la gente hacía y deshacía todo y se comportaba de una manera terrible contra él quiso perdonarlos. Esa frase tiene mucho significado. Esa frase nos expresa que no importa cómo el ser humano haya vivido o viva, cuando vienen a Él, cuando vienen al Señor, cuando vienen a Dios, cuando vienen a la presencia del Señor, va a encontrar perdón de sus pecados. Porque eso ha pasado con nosotros. La Biblia dice bien en claro y bien convincente en Efesios 2:1 que se nos dio vida cuando andábamos muertos en delitos y pecados.
había una condición real, o hay una condición real en el ser humano. Está muerto espiritualmente. Y esa muerte lo condena. Lo condena a una eternidad sin Dios. Lo condena a una eternidad sin volver a tener la oportunidad de acercarse a Dios. Pero dice el texto que se nos da vida juntamente con Cristo. Y claro, Colosenses 1:14 dice lo siguiente. Vamos a leer. Voy a hacerlo rápido hoy día. Espero. Colosenses 1:14. ¿Qué dice? Ya debe estar en la pared seguro. A ver, ya está ahí. Rápido son los muchachos. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí vamos a decirlo todos juntos leyendo, ¿ya? Amén. Vamos a decirlo, a ver. El perdón de pecados. Creo que hace una semana atrás hablé sobre la palabrita redención, rescate, libertad, ¿no? Rescate, libertad. ¿En quién tenemos el rescate? ¿En quién tenemos la libertad? Por su sangre, experimentando el perdón de pecados. O sea, Él derramó su sangre, Él ofreció su vida, Él murió en la cruz para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. Y podemos decir con toda convicción y con toda certeza, tenemos vida o tengo vida. Usted puede decir que tiene vida en Cristo Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces lo primero es que la muerte de Cristo hace que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Lo segundo que encontramos o recibimos o experimentamos o ha sucedido en la muerte de Cristo es que había una acta que se llama el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Vamos a ir a Colosenses 2:14. Vamos a ir a Colosenses 2:14. ¿Ya tienen? Vamos a ver desde el 3. Desde el 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué cosa era esa acta de los decretos? La acta de los decretos es aquella condición de vida que nos dice que sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos condenados. Sin Cristo somos pecadores. Por tanto, no hay oportunidad de ser salvos si es que Cristo no haya dado su vida por nosotros. El acta de los decretos señala que el ser humano no tiene oportunidad de ser salvo si es que no viene a Jesucristo. Miren, Jesús, cuando fue crucificado,
En Juan 19:30 dice una palabrita que anoche lo dijimos y hoy lo vamos a decir, una palabrita bien interesante. Una palabrita bien interesante. Dice ahí en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él dijo: consumado es. También se puede traducir como ha sido consumado. Este es un verbo en griego, koiné, el idioma que escribió el Nuevo Testamento. El verbo es el verbo teleo, pero aquí como el verbo se encuentra en tiempo perfecto pasivo y en modo indicativo en la tercera persona del singular, ya los confundí. Sencillo, el tiempo perfecto es cuando está en pasado, ya más fácil, ¿ya? Si no digo que tercera persona y la segunda y la primera, ¿dónde está? Está en tiempo perfecto. Y como está en tiempo perfecto, la pronunciación es testelestai. O sea, testelestai, o sea, no es teleo. Entonces, en ese tiempo, esta palabra da a entender que lo que se ha hecho tiene una continuidad en el efecto presente y futuro. O sea, no es que sucedió y ahí quedó. No es como cuando decimos comí. Ya comiste. Ya no significa que estás comiendo. Pero aquí no, en el tiempo perfecto significa que lo que ha sucedido tiene un resultado en el presente y en el futuro. Y las personas que participan en aquello que involucra el tiempo perfecto de una palabra son beneficiados. Así que lo que Cristo dijo en la cruz: he completado mi misión, no hay nada más que hacer, tiene un alcance tan grande en nuestras vidas que por lo que Jesús dijo e hizo en la cruz, nosotros podemos decir que somos la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, y alabamos y glorificamos el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Qué bonita palabra, te leo. Entonces, como Él ha completado, Él ha culminado y completado lo que vino a hacer, significa que cuando aquella acta de los decretos que estaba contra nosotros fue quitada, eso quiere decir que ya no hay nada que nos acuse, ya no hay nada que nos condene, ya no hay nada contra nosotros, porque ahora en Cristo Jesús somos libres. Ahora en Cristo Jesús podemos decir que somos hijos de Dios. Aleluya. Amén. Porque eso dice Juan 1:12. Si le recibimos, si creemos en Él, entonces tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tremendo. Por eso es que ya no hay nada más que hacer. La gente hace cosas para tratar de convencer a Dios. La gente hace todavía cosas para tratar de agradar a Dios. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, hizo que nosotros podamos ser libres. El acta de los decretos nos decía que nosotros estábamos en deuda y que no podíamos pagar con nada esa deuda, impagable. Pero Él dio su vida. Por eso es que hay un texto en 2 Corintios 5:21. Yo lo voy a leer en otra versión. Según de Corintios 5:21, en la Reina Valera dice:
lo siguiente, pero lo voy a leer en otra, primero en la Reina Valera. En la Reina Valera dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Nueva Traducción Viviente lo dice más específico y más claro para entenderlo. Dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Él pagó la deuda. Su vida fue la ofrenda para que nosotros hoy podamos decir que ya no hay nada que nos condene, ya no hay nada que nos pueda decir que no somos de Cristo, porque hoy somos de Cristo en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Lo tercero que la muerte de Cristo trajo es que Él derrotó en la cruz al diablo y a todos los poderes de las tinieblas, con el propósito de que nosotros seamos victoriosos. Amén. También la palabra consumado es, o sea, el verbo teleo, tiene que ver con cuando un ejército venía victorioso, cuando un ejército regresaba de una guerra o de una batalla y regresaban victoriosos. Entonces se gritaban entre ellos o se animaban entre ellos diciéndose: hemos cumplido, lo hemos logrado, hemos ganado, somos victoriosos. También el verbo teleo era usado para poder declarar que la victoria había sido completa y que el enemigo nunca más se iba a levantar otra vez contra ese ejército. Lo mismo ha pasado. Cuando Jesús en la cruz dio su vida, Él no fue para perder, fue para vencer. Amén. El enemigo tal vez dijo: no, aquí lo llevo a la cruz y lo acabo, lo derroto. Pero ahí fue derrotado el enemigo. Dice Colosenses 2:15, vamos a leer. Dice Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si usted no avanza a leer el texto en su Biblia, y acá los muchachos lo ponen en la pared. ¿Qué dice el texto? Y despojando a los principados de las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente. ¿Qué más? Triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo fue derrotado y no más podrá levantarse para intentar rebelarse contra el Señor, porque fue derrotado. Y esa victoria de Cristo también nosotros la podemos asumir, porque la Biblia nos dice que nosotros somos más que vencedores. Vamos a leer el texto. Miren lo que dice Romanos. En Romanos 8, del 37 al 39, encontramos dos verdades muy interesantes que nos ponen en una posición bien especial. Dice el 37: con la victoria de Cristo podemos tener la siguiente certeza. Versículo 37. Antes en todas estas cosas, 8:37. Antes en todas estas cosas, dígalo usted. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién? Que nos amó. De aquel que nos amó. A veces estamos con temor, con miedo. A veces nos sentimos que el mundo de las tinieblas es más fuerte con nosotros. A veces nos sentimos derrotados, angustiados, desesperados. A veces pensamos de que somos débiles. Pensamos que no podemos. Aquí hay
una tremenda palabra, y esta palabra se sostiene en lo que Cristo hizo en la cruz. Él derrotó al poder de las tinieblas, al diablo y a todo el poder de las tinieblas. Lo derrotó, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Esa victoria también nos alcanza a nosotros. Esa victoria también la podemos asumir nosotros, porque dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no solamente eso, sino que la victoria de Cristo nos da la seguridad, la firmeza y la confianza de que nada nos puede separar de Dios. Lea conmigo el 38 y el 39. ¿Qué dice? Es tremendo, ¿no? Me gusta cómo empieza a mí ese versículo, el 38. Me gusta cómo empieza. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Podemos quitar todo el resto. Podemos quitar todo el resto y solamente leer así. Por lo cual estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora poner 2 puntos y decir lo siguiente: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Amén. Sonó más bonito. Aleluya. ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque la victoria de Cristo en la cruz me hace sentirme seguro en el mismo Señor. Amén. Amén. Y a veces hasta la gripe nos entretiene. Ay, ya me voy a morir. ¿Qué tiene gripe? Dice que ni la muerte ni la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la muerte de Jesús trajo victoria. Amén. Amén. También en la crucifixión, en la muerte de Jesús, y después junto con la resurrección, venció a la muerte. Venció a la muerte. Miren, Jesús le dijo al ladrón, que es uno de los ladrones que estaba a su lado, ¿no? Al que llaman el ladrón bueno. Bueno, no hay ladrón bueno, ¿no? Entonces, uno de los ladrones que le había dicho, Señor, ¿no? Al que había hablado bien, al que le había llamado la atención al otro que estaba juzgando a Jesús, y le dijo, no, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Esa es una evidencia de que en ese momento el Señor estaba declarando que la muerte era derrotada. Amén. Aleluya. Amén. Que ni la muerte lo iba a detener, que se iba a levantar. Aleluya. Gloria. Y ya lo había dicho anteriormente a los discípulos. Ya se lo había dicho. Voy a ser entregado, me van a azotar, voy a ser sentenciado a muerte. Los gentiles me van a castigar, se van a burlar de mí. Y voy a morir, voy a ser crucificado. Pero al tercer día voy a resucitar. Y ahora, ¿qué está diciendo? Vas a estar conmigo en el paraíso. Porque ni la muerte lo podía derrotar, y Él derrotó a la muerte. Miren, lea conmigo Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18.
¿La tienen? Gloria a Dios. Ya encontré. Dice lo siguiente. Son palabras del Señor mismo. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué tiene? Y tengo la llave de la muerte y el Hades. Aleluya. Hermanos, por eso en Él estamos seguros que ni la muerte podrá contra nosotros. Y eso lo dijo el Señor también, hablando mediante el Espíritu Santo Pablo en 1 Corintios 15:51. Mira lo que dice ahí. Hasta el 55 vamos a leer. 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte y victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. La muerte tampoco podrá, si no lo detuvo el Señor, tampoco nos podrá detener, porque cuando un día Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán. Y si nosotros todavía estamos aquí, si se diera en este tiempo, nos iremos con Él, porque seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado y nos iremos con Él para siempre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la muerte ha sido vencida. Amén. Amén. Y lo último, hermanos, que trajo la muerte del Señor es que abrió un camino para entrar a la presencia de Dios, para disfrutar de la presencia de Dios. En la crucifixión dice que en Mateo 27:51, que vamos a leer, a la hora tercera, a la hora novena, 27:51, a la hora novena, cuando entregó su espíritu, dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué se rasgó de arriba a abajo? El velo. El velo en el templo de Jerusalén, que separaba el lugar santo con el lugar santísimo. Hermanos, era una cortina que tenía el grosor por lo menos de 2 pulgadas de ancho. Y algunos dicen que más todavía. Y de altura por lo menos 9 metros. Era más alto que esto. ¿Qué persona pudo haber subido hasta lo más alto si no había escalinatas para poder partir o rasgar una cortina ancha que había sido hecho con diferentes tipos de pelos de animales, de cabra y de otros tipos? ¿Cómo iban a lograr rasgarlo de tan alto hacia abajo? Eso solamente lo hizo el Señor. Y tiene un significado. El significado es que como el velo fue rasgado y abierto,
Ahora el acceso a la presencia de Dios es para todos aquellos que acercan a Jesús, lo reciben en su corazón y creen que Dios es el Todopoderoso. Amén. Eso lo dice Hebreos. Aquí ya voy terminando. Esto lo dice Hebreos, capítulo 10, versículo 19 y 20. Yo lo voy a leer también en otra versión. Dice en la Reina Valera 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. La Nueva Traducción Viviente dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía y confianza en el lugar santísimo del cielo por la causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un camino nuevo, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Aleluya. Gloria a Hermanos, de acuerdo a la costumbre de la religión judía, había solamente un hombre que podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Una sola persona. Y lo hacía en el mes de octubre, que era el día de la expiación. Nadie más podía entrar a ese lugar. Era prohibido. Y es por eso cuando la historia nos cuenta que el velo se rasgó de arriba abajo, significa que ahora el camino está abierto. Ahora no solamente una persona puede tener acceso a la presencia de Dios. Todos aquellos que quieren venir a su presencia pueden disfrutar de la presencia del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, qué maravilloso. La muerte de Jesús no fue un simple hecho histórico. No, la muerte de Jesús trajo victoria, trajo perdón. Amén. Trajo esperanza. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa confianza y esa firmeza de que Jesucristo es el único Señor y el único Salvador. Amén. Amén. Y si usted esta noche que está aquí aún todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador, no se vaya a su casa sin hacer la decisión de aceptar a Jesús.